Bienvenidos a @sanarte con Jesús. Mi nombre es David Preciado y hoy quiero compartirles una palabra que es importante para crecer, para madurar, para entender que también tenemos que hacer cambios y arrepentimiento en nuestras vidas. Bienvenidos. Ayer precisamente me encontraba en la noche inquieto por el Espíritu de Dios, luego de enviar los audios, los videos y poder compartir con todos ustedes. Sin embargo, el Señor me inquietó a recibir también palabra. Es importante primero que te llenes de Él, pero también con esto quiero decir que es importante que recibas alguna palabra, algún apoyo siempre. No que te llenes o te sobregires de contenido cuando estás vacío por dentro. No, hay algo que el Señor quiere decirte y a veces necesitas recurrir también a una prédica o a alguna dirección de Dios en oración. Y así fue, recibí, adoré un tiempo, eran como casi las 11 de la noche y tenía un tiempo especial de intimidad con Dios, recibiendo también de una predicación. Pero luego inmediatamente el Señor me llevó a orar por esa instrucción que había recibido en esa prédica, entregar mis angustias, todo tipo de situaciones que es importante hacer. Y le pedí al Señor esa palabra que tanto he escrito en las redes sociales, en mi Facebook, en mi muro personal, de no simplemente colocarme una hoja de parra y maquillarla con Biblia para decir algo. No, yo necesito que el Señor me hable algo concreto a mi vida. Y así fue como se manifestó y sentí del Espíritu una palabra y un capítulo que Él me dirigió. Esto me llevó a leerlo. Inicialmente pensé que era otra lectura que antes había leído, pero no fue así. Y esencialmente me quebranté, fue muy fuerte, porque Dios se manifestó de manera muy clara para decirme la situación de lo que en verdad está sucediendo y que pues todos sabemos, ¿no? Pero es de su Espíritu y también la exhortación tan fuerte que Él como Padre y la instrucción tan fuerte que Él nos está mandando a hacer. Muchas veces podemos criticar el gobierno, lo que nos dice o por qué tan exigente, bueno, tantas cosas que podemos pensar o también entrar en una angustia sin entender lo que Dios piensa. Leer la palabra de Dios es un poquito entender lo que piensa Dios. Así que hoy los quiero llevar al punto y la hora de la palabra que Dios me dijo, y esto a mí me quebrantó. No me gusta ser persona ni de malas noticias ni nada, porque más que una mala noticia, esto es una advertencia muy grande. Así que vamos a la palabra y se las voy a leer y después les digo en dónde fue que el Señor me la dio, y esas cosas que uno se sorprende como si no la hubiera leído nunca. La palabra de Dios dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama. Es decir, que no va a tener discriminación de nadie, todos van a ser afectados, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y aquí habla de cómo naciones completas se enfermaron y sobre todo las grandes potencias. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Cuando habla de que la tierra se contamina, es que llega algo a dañar la misma tierra y a contaminarla, y dice que bajo sus moradores se contamina, o sea, por causa de los mismos moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados.
Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los seres humanos, o sea, la cantidad. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, es decir, se fue la alegría, la celebración. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, o sea, esas grandes reuniones, conciertos y todo eso, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, los grandes eventos deportivos, etc. No beberán vino con cantar, entonces también hay restricción a nivel de todo este tipo de cuarentenas, además de la ley seca. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, es decir, el sistema de consumo, el sistema tan fuerte que teníamos se quebrantó. Toda casa se ha cerrado. Escuche, cuando yo leí esto, yo caí en quebranto y empecé a llorar. ¿Y cómo es posible que esto lo diga la palabra? ¿Y cómo es? O sea, uno queda confrontado porque el Señor te lleva una palabra y tú la crees, vas a recibir algo, pero no crees que vas a recibir todo lo que vas a recibir en una sola palabra. Ayer yo entendí que el Señor está vivo, que me quería hablar, que efectivamente quiere transmitir. Y hasta ahora yo le dije, Señor, ¿transmito esto o no lo transmito? Tuve no una lucha, sino un respeto y un temor santo, porque como les digo, no me gusta ni hablar para pánico ni para cosas de esas. Además, esta palabra, en medio del diagnóstico tan claro, tan exacto, como lo dice la palabra de Dios, tiene un aliento también al final, que por eso el Señor me dice, quiero que lo digas porque es real lo que está pasando y quiero que entiendas que yo ya sabía lo que está pasando y quiero que digas lo que yo ya había contenido en la palabra que iba a pasar. Entonces vamos a continuar. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, escuche esto, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra. Dice que esto no es solo para una nación, sino para lo que está pasando en la tierra. En medio de los pueblos será como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia, o sea que queda un remanente. Y dice que ese remanente alzará su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Aquí viene la importancia de la adoración. Yo pienso, porque yo le decía, Señor, gracias Señor, porque aquí habla de algo mucho más contundente, mucho más fuerte, y sin embargo, gracias a la contención y sobre todo Dios me ministraba a su misericordia, no ha permitido que esto sea a mayores, porque hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que está intercediendo, y yo espero que tú seas esa parte de esa iglesia, porque es que esto era para cosa peor. Si nomás con lo de Italia se están multiplicando al día 700, 800 muertes, esto iba para peor, señoras y señores. Esto era una pandemia sin precedentes, se está conteniendo, lo que se está haciendo es contener la cascada, eso es todo. Entonces, aquí la palabra habla de que la gente se encerrará en las casas, de que las ciudades estarán asoladas, de que toda la tierra estará sola, y de que ya las celebraciones en grande, las grandes celebraciones ya no podrán ser. Es tremendo, ¿no? Y yo también pues me quebranté. Sigamos, por favor, porque les voy a leer después de esto el mismo capítulo, que hasta el final les voy a decir cuál es, porque no me interesa que se corte la idea, sino que sepan que esto es de la palabra de Dios y que comprendan la idea. Hay, antes de pasar a la otra versión que quiero contextualizarles al hoy, habla precisamente de que hay un remanente, escuche, así la gente está encerrada en su casa, porque la palabra fue clara, esta parte fue la que fue para mí muy fuerte. Dice, a ver si la puedo volver a observar aquí,
No solamente dice, en el versículo 4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó. La tierra enfermó, cayó el mundo. Y después dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es decir, las grandes naciones enfermaron, no solamente enfermó una parte, sino las naciones completas que se tuvieron que encerrar en cuarentena. Luego dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto es tremendo. Y luego dice, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Continuemos, y aquí es donde viene la clave. Muchas veces dicen, ay, qué tontos, perdón lo que digo, ¿cierto? Por no decir otra palabra, qué tontos adorando en las casas, qué tonto, ahora sí están rogando y orando. Pero es que la palabra es clara, dice que los que son entendidos, dice, estos alzarán su voz. Inmediatamente después de que muestra todo lo que les acabo de decir, dice, este remanente que quede, alzará su voz, es decir, hablarán o cantarán. Dice, cantarán gozosos. ¿Cómo así? ¿En medio de ese dolor cantando gozosos? Sí, porque dice, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. ¿Y cuál es la grandeza de Jehová? Es decir, este remanente de Dios ve en medio de esa situación una grandeza de Dios. Ayer, hace unos días, hablábamos del video donde los índices de contaminación bajaron. Y es que aquí en la palabra de Dios habla de eso. Precisamente dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, nos alejamos de Dios. Uno, traspasando leyes, es decir, siendo injustos. Falsear el derecho, es decir, cambiamos las leyes y cambiamos el derecho para los débiles no hay derecho y para los que quieren matar sí hay derechos. Quebrantaron el pacto sempiterno, es decir, se rebelaron contra Dios de manera directa. Todo eso está escrito en un solo capítulo, está escrito como la historia del asunto. Y dicen que hay una raza, una gente, unas personas que se destacan de toda esa situación, y es porque miran y cantan y alzan su voz con gozo por la grandeza de Jehová. Desde el mar, darán voces, es decir, van a cantar, van a adorar. ¿En dónde? Pues en las casas, porque dicen que toda casa estará cerrada. Luego dice, glorifiquen por esto a Jehová en los valles, o sea, no solo en el mar, sino también en los valles. Y luego dice, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel, o sea que será cantado otra vez, será nombrado. Muchos videos están mostrándose donde la gente sale a los balcones a cantar y se unen con otros que están metidos en las casas a cantar. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, dice, continúa el versículo, gloria al justo, dice. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, es decir, me han traicionado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Es decir, que en medio del asunto hay un remanente que adora en las casas, hay un remanente que ve la gloria en medio de la dificultad, y hay un remanente que ora y intercede a Dios para la salvación. Y a la vez están en angustia, porque después vendrán más traiciones y más destrucciones. Eso es lo que mostrará después la palabra. Como el tiempo para mí en estas reflexiones es corto y me queda un minuto escasamente, no alcanzo a traducirles en la otra versión. Así que voy a simplemente entregar un segundo audio donde voy a decirles el capítulo donde está esta palabra de Dios y donde vamos a orar por esto. A mí me impactó porque, como les dije, no me gusta hablar por hablar. No me gusta coger una palabra por ahí al azar que ya medio me conozca y decir, ay, vamos a acomodarlo a esto para dar esperanza. No, aquí hay algo claro que Dios me habló y me puso a llorar literalmente ayer, quebrantarme literalmente ayer de la claridad tan tremenda de esta palabra, pero también me puso a entender el por qué tenemos que, ahora más que nunca, cantar con voces de júbilo. Señor, te damos gracias y en este próximo audio estaremos haciendo un tiempo de adoración y de entendimiento y de arrepentimiento. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.